Mm, Solo me confirman si se ve la pantalla. Sí se mira, doctora. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Espero se encuentren muy bien. Como pueden ver, pues a mí me toca impartirles el componente de farmacología. Em, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero a mi parecer, ¿verdad? Fármaco es una de esas áreas en odontología donde la mayoría nos sentimos, em, no sé si inexperto sea la palabra, pero sí de repente nos sentimos como inseguros, ¿verdad? Cuando nos vemos frente a esa situación en que nos toca prescribir un medicamento, ya que no es algo que hacemos de forma cotidiana en nuestra clínica. Con la finalidad de que pues los conceptos, ¿verdad? Todo lo que vayamos ir viendo sea efectivo, quede claro. Vamos a dividir este componente de farmacología en dos partes. Entonces, esta primer clase, la de este día, nos vamos a enfocar exclusivamente en el tema del manejo del dolor en odontopediatría. Permítanme. Ok. Como saben, el dolor constituye una de las causas más frecuentes por las que nos consultan, ¿verdad? En el área de odontopediatría. Y debemos conocer cuáles son los fármacos que tenemos a nuestra disposición para poder mitigarlo, tanto durante como después de la realización de los procedimientos odontológicos. Por tanto, esta parte, perdón, de la clase la vamos a dedicar a platicar sobre los anestésicos locales en odontopediatría. Em, la farmacología, como saben, pues es un componente que tiene una cantidad de información robusta, ¿verdad? Muy amplia. Así que, pues he buscado la manera de que vayamos recordando porque realmente, perdón, la mayoría de estas cosas son conceptos que ustedes ya conocen y que probablemente ya manejan. Entonces vamos a repasar lo más puntual, lo más necesario de cada uno de los temas que vamos a ver a continuación y pues mi enfoque no es tanto hablar de mecanismos de acción y todo esto, sino que ya aplicado a la práctica clínica. Sabemos que anestesia local se define como la pérdida temporal de sensación, incluyendo el dolor, en una parte del cuerpo, producido por un agente aplicado tópicamente o inyectado, sin disminuir o alterar el nivel de conciencia. Un gran número de intervenciones o de procedimientos que hacemos en la consulta implica cierto grado de dolor, por lo que el uso de los anestésicos locales está indicado. Em, Creo que muchas también, ¿verdad? Hemos pecado en tratar de evitar la anestesia local. Pero este es un gran error porque puede llegar a implicar la pérdida de colaboración y no solo de colaboración, sino que de confianza del niño ante el odontólogo, debido a la percepción de estos estímulos dolorosos. Hay algunos pilares básicos para el éxito, ¿verdad? En odontopediatría. En primer lugar, que haya una buena técnica anestésica, que el procedimiento operatorio sea el correcto y que haya un adecuado manejo de conducta. La administración
del anestésico local debe de ser considerado dentro de este aspecto del manejo de conducta. Saben que debemos utilizar un vocabulario amigable que vaya adaptándose a la edad de mi paciente. Debemos utilizar anestésicos tópicos, que hayan técnicas correctas o efectivas de inyección y el uso de técnicas de manejo que ayuden a nuestro paciente a que tengan una experiencia positiva durante la administración del anestésico. Con todo esto podemos llegar a evitar situaciones o conductas negativas frente a un tratamiento odontológico. Los anestésicos locales que utilizamos en odontología, ¿verdad? Tenemos realmente muchos agentes anestésicos disponibles para poder facilitar el manejo del dolor durante la consulta odontológica. Ustedes saben que se dividen en dos grandes grupos. Está el grupo de las amidas y el grupo de los ésteres. Los anestésicos locales tipo amida son los que más utilizamos, principalmente porque em, producen una menor cantidad de reacciones alérgicas, siendo además más potentes en concentraciones más bajas y permiten un tiempo de trabajo un poco más largo. En cambio, el grupo de los ésteres no suelen utilizarse en odontología como inyectables, aunque algunos de sus derivados sí nos sirven como anestésicos tópicos, ya que son poco estables y tienen un periodo de duración un poco más corto, siendo menos efectivos si lo comparamos con las amidas. Los anestésicos, ¿verdad? Los que comúnmente utilizamos, pues contienen vasoconstrictores. Dentro de los vasoconstrictores, el más utilizado es la adrenalina. Hay que tener claro que los vasoconstrictores son agentes que por sí solos sí pueden llegar a provocar efectos tóxicos, como taquicardia, puede haber hipertensión, dolor de cabeza, esa sensación de angustia. Nuestro paciente de repente puede empezar a temblar o incluso generarle algún tipo de arritmia cardíaca. Pero estos vasoconstrictores son adicionados a los anestésicos locales para contraer los vasos sanguíneos en el lugar que yo necesito, en el lugar de la inyección. Otra cosa importante a tener en cuenta es que para evitar algún tipo de toxicidad en los niños, pues es preferible no exceder la concentración de adrenalina de 1 por 100.000. El más utilizado, y aquí les pongo foto, ¿verdad? De los anestésicos. El más utilizado es el que está en 1 por 80.000. Entonces, estamos dentro de ese margen seguro. Em, ¿Por qué es importante que mi anestésico tenga un vasoconstrictor? En primer lugar, porque contrarresta la acción vasodilatadora del anestésico. Va a aumentar la potencia del mismo, incrementa también la duración del efecto y reduce la dosis necesaria y la hemorragia en el área de trabajo. Como les repito, el anestésico por sí solo es un vasodilatador. Si no tuviera un vasoconstrictor, lo que va a pasar es que sería absorbido casi de forma inmediata por el sistema vascular. Pero cuando lo asociamos con la adrenalina, el anestésico se queda en el sitio infiltrado por más tiempo, ¿verdad? Trayendo los beneficios que les acabo de mencionar. En el paciente infantil es todavía más necesario el uso del vasoconstrictor porque el corazoncito del niño late mucho más rápido, es decir, tiene un gasto cardíaco mayor.
También la perfusión de los tejidos y el metabolismo es mucho más rápido. Entonces, tienden a eliminar la solución anestésica y llevarla a la circulación sistémica un poco más acelerada, produciendo una duración del efecto un poco menor. Entonces, se puede decir que la asociación de un anestésico local con un vasoconstrictor es un mecanismo de seguridad en odontopediatría, ya que reduce la absorción sistémica de este. Un cartucho de anestésico, ¿verdad? Trae muchos componentes. Está el principio activo, ¿verdad? Que puede ser lidocaína, mepivacaína, articaína, etcétera. Tiene un conservador de ese principio activo, que generalmente es el metilparabeno. Tiene el vasoconstrictor, que lo acabamos de mencionar. También tiene un antioxidante del vasoconstrictor, que usualmente es el bisulfito de sodio, y el vehículo en el que viene todo diluido, que es el agua destilada. Adicional, no sé si ustedes se han fijado, viene una burbujita. Esa burbujita es a propósito, ¿verdad? Es una burbuja de nitrógeno que tiene dos funciones. Nos sirve para dos cosas. En primer lugar, nos da ese margen para realizar la aspiración y asegurarnos que no estamos inyectando el anestésico en algún vaso sanguíneo de forma directa. Y por otro lado, pues va a mantener estables todos los componentes del cartucho. Hay que tener en cuenta que todos los preservantes son los que están asociados a que el paciente pueda desencadenar reacciones alérgicas. Entonces, para pacientes con estas características, ¿verdad? Que son alérgicos a los bisulfitos o que presentan algún tipo de reacción al momento de colocar el anestésico, pues está indicado utilizar anestésico sin vasoconstrictor. Una cosa muy importante en el tema de la anestesia es si mi paciente se presenta bajo estas condiciones. Tener en mente que el proceso, bueno, en primer lugar, si el anestésico yo lo inyecto en esta área infectada, lo que va a pasar es que la acción del anestésico se va a retardar o se va a bloquear, ya que este proceso inflamatorio va a disminuir el pH del tejido extracelular, que de forma normal tiene un pH de 7,4 y lo va a bajar o va a estar a 6 o menos. Entonces, este cambio de pH es lo que permite que solo una pequeña cantidad de anestésico atraviese la membrana del nervio para impedir la conducción de impulsos nerviosos. Es decir, en pocas palabras, el anestésico no hace efecto al 100%. Además, em, s- y además de esto, ¿verdad? Si yo inyecto a través de la aguja, yo puedo generar una diseminación, ¿verdad? Porque es una infección activa que a través de esa punción yo puedo hacer que se disemine por todo el organismo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de no anestesiar sobre este tipo de situaciones. Algún tipo de literatura, ¿verdad? Nos proporciona esta información, en donde según la edad de nuestro paciente nos sugiere la cantidad de carpules o de cartuchos que yo puedo utilizar en mi paciente, pero esto realmente es algo relativo, no lo puedo yo generalizar, porque hay pacientes que tienen un mayor peso según la edad, ¿verdad? Todo esto puede ir variando. Así que lo mejor, pues, es sacar la dosis individualizada para mi paciente. Aquí les comparto un cuadro, quizás no nos vamos a detener mucho, ¿verdad? A verlo paso a paso porque, o punto por punto, pero lo tienen aquí para que lo puedan revisar detenidamente más adelante. Pero es un cuadro donde les compara el tipo de anestésico
y la duración en minutos según el tipo de tejido. Aquí lo que quiero que presten atención, quiero ver si puedo poner el puntero, es a esto, ¿verdad? A esta columna de dosis máxima, en donde la sacan en base de miligramos por kilogramos de peso. ¿Por qué? Porque este dato nos va a servir para poder sacar la dosis del anestésico local, que aquí se los voy a explicar a continuación. Para poder sacar la dosis máxima, lo tengo que realizar en tres pasos. El primer paso, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que saber es cuántos gramos de anestésico tiene mi cartucho, ¿verdad? Tiene un tubo. Em, este ejemplo lo vamos a realizar en base a la lidocaína al 2% porque es el anestésico local que utilizamos de forma más frecuente. Entonces, cuando yo les digo que vamos a hablar de un anestésico al 2%, y aquí les pongo la información, significa que por cada 100 ml de líquido yo encuentro 2 gramos de anestésico. Si el anestésico fuera al 3%, significaría que por cada 100 ml yo voy a encontrar 3 gramos de anestésico. Entonces, como lo estamos haciendo en base a la lidocaína al 2, por eso les he puesto este valor, que por cada 100 ml yo voy a encontrar 2 gramos de lidocaína. Esto, después lo que vamos a hacer es pasarlo a unidades un poco más pequeñas. Entonces, si yo sé que 1 gramo es el equivalente a 1000 miligramos, en este caso que son 2 gramos, voy a tener 2000 miligramos. Creo que hasta el momento vamos bien, ¿verdad? Para no estar trabajando con números tan extensos, pues voy a anular estos dos ceros de los miligramos, perdón, mililitros y estos dos ceros de los miligramos. Entonces me va a quedar a 1 ml, 1 ml contiene 20 miligramos. ¿Sí? Entonces, si vamos y revisamos un tubito de anestésico, un cartucho, vamos a ver que ahí viene descrito que el contenido de líquido es 1,8 ml. Entonces, lo que yo quiero saber es cuántos miligramos de ese anestésico hay en 1,8. Por tanto, voy a realizar una regla de 3. Voy a multiplicar 1,8 por los 20 miligramos y a dividir por 1. Entonces me da como resultado que un cartucho de lidocaína al 2% tiene 36 miligramos de anestésico. Entonces, este dato, ¿verdad? Ahí lo voy a tener guardadito y paso al segundo paso, valga la redundancia. En el segundo paso, consiste en sacar la dosis máxima según el peso corporal. Este valor que yo tengo acá, de 4,4 miligramos, yo lo saqué en base al cuadrito de la diapositiva anterior. Este valor es constante, ¿verdad? Esa es la dosis siempre para la lidocaína al 2%, nunca va a cambiar. Entonces, ya que tengo la dosis, la voy a multiplicar por el peso de mi paciente en kilogramos. Vamos a asumir que ese paciente, el que vamos a anestesiar en ese momento, pesa 10 kilos y voy a hacer la operación. Voy a multiplicar 4,4 mil. Doctora, Mande. disculpe que la interrumpa. O No, sea que dije. el cartucho 36 miligramos contienes el cartucho de uno en 100.000 y 44 miligramos el de uno en 80.000. No, no, no. Estamos siempre en el mismo, con el mismo cartucho. Lo que pasa es que en el primer paso yo lo que encontré es en miligramos la cantidad de lidocaína que tiene el cartucho. Pero esa cantidad de lidocaína yo la tengo que relacionar con el peso del paciente, porque tengo que, o sea, como para cada niño va a ser diferente, lo tengo que individualizar. Entonces, yo tengo que saber cuál es el máximo de miligramos que yo le puedo dar a ese niño. Entonces, es lo que estamos haciendo en este paso número 2. La dosis
de anestésico es 4.4 y eso yo lo multiplico por el peso de mi paciente. No es que yo esté hablando de dos anestésicos diferentes, siempre estoy utilizando el mismo. No sé si me explico. No sé si alguien más está con esa misma duda. ¿Quisieran que vuelva a comenzar o se va entendiendo? O sea, el 4.4 va a ser estándar, así. Exacto. Así como para, ya lo vamos a ver más adelante, para el acetaminofén hay una dosis que es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Para el anestésico va a ser 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Eso me va a servir a mí para saber el máximo de miligramos que yo le puedo administrar a mi paciente en una sesión. Hola, Sí. doctora, Hola, disculpe, doctora. Dígame. levante la mano, perdone, es Sí, como sí. una regla de tres, entonces, Es como una regla de tres, ok, exacto. ok, ok, O sea, gracias. ahorita voy a sacar la dosis en miligramos o sea, lo máximo que yo le puedo administrar a mi paciente, pero eso al final yo lo tengo que traducir en cartuchos, porque a Ah, la ya. hora de estar inyectando y anestesiando a mi paciente, ¿verdad? No voy a saber qué tantos miligramos estoy administrando. No sé si se entiende. Sí, El primer paso siempre es como algo estándar, ¿verdad? A partir de ahora, ustedes ya saben que la lidocaína al 2% siempre va a tener 36 miligramos de anestésico. Siempre, siempre, siempre. Esa va a ser una constante. Igual en el paso 2, la constante va a ser que la dosis máxima, ¿verdad? Va a ir sacada en base al 4.4 miligramos. Lo único que va a variar va a ser el peso de mi paciente. Doctora Fátima, no sé Sí, si ya... doctora, ya entendí, ya entendí. Sí, vamos a terminar acá Sí, ya. y vamos a ver otro ejemplo más adelante. Vamos a hacer un ejercicio al final de la clase. Pero ahorita lo que estamos sacando es para este paciente. Ha venido un niño a mi consultorio, yo lo pesé y pesa 10 kilogramos. Entonces yo para hacer el procedimiento odontológico tengo que saber cuántos cartuchos yo puedo utilizar. Entonces, esta es la dosis máxima que yo le puedo administrar a este niño. Yo de esto no me puedo pasar porque de lo contrario, ¿verdad? Puedo generar alguna situación de toxicidad. Entonces, en el tercer paso, aquí dice dosis máxima de cartucho, es lo que voy a hacer ahorita. Y para poder sacar este valor, lo que voy a hacer es que voy a unir los dos datos que tengo tanto en el primero como en el segundo paso. Entonces, aquí es otra regla de tres. Si yo ya sé que un cartucho de anestésico, un tubito, tiene 36 miligramos de lidocaína, pues tengo que saber cuántos cartuchos tengo que administrar para que mi paciente, ¿verdad? Porque su dosis máxima va a ser 44 miligramos. Entonces tengo que saber cuántos cartuchos le puedo administrar. Cuando yo desarrollo esta regla de tres, me da como resultado que a ese niño en particular, yo solo le puedo administrar 1.2 cartuchos, es decir, un cartucho completo y un poquitito de un segundo cartucho, tal vez para un refuerzo intrapapilar o algún refuerzo palatino. Pero de ahí ya no me puedo pasar, ¿verdad? Si el anestésico no está siendo efectivo, ¿verdad? Quizás lo más prudente con ese paciente sea detener la sesión, ¿verdad? Y poderla continuar en otro momento. Me dicen, por favor, si ha quedado claro, porque así pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, doctora, todo Sí, Sí, claro. doctora. ok, perfecto. Igual, como les digo, al final vamos a intentar hacer unos ejercicios y ahí creo que vamos a aclarar un poquito las dudas. Es importante tener en cuenta también que el peso máximo para calcular la dosis de un anestésico es de 70 kilos, 70 kilogramos.
Si mi paciente pesa 100 kilos, que quizás no va a pasar, pero si mi paciente pesara 100 kilos, siempre lo voy a calcular en base a 70 kilogramos. Aquí les he puesto un cuadrito. Estos cuadritos, yo al final, cuando les pase el material de la clase, va a ir un material de apoyo, ¿verdad? Para que ustedes tengan estos cuadritos a la mano y sea como un poco más fácil la selección de la dosis de anestésico, pero sí quiero que se fijen que cuando se saca el número de carpules por peso, a partir de 70 kilogramos sigue siendo la misma, ¿verdad? 70 kilogramos, 8 cartuchos, 80 kilogramos, 8 cartuchos. Porque si no, pasa lo que les decía, si yo me excedo, pues le puedo generar un problema bastante serio al paciente, ¿ok? Entonces, tipos de anestesia local. Tenemos la tópica o de contacto. Em, la mayoría tienen como sabores bastante amigables, pero algunos niños son como un poco susceptibles, entonces su sabor pues pudiera no gustarle. Em, la finalidad del anestésico tópico pues es disminuir esa molestia durante la inserción de la aguja. Y siempre hay que tener en cuenta esto, que como les repito, solo disminuye la molestia de la inserción. Hay que tener en cuenta que el tópico únicamente hace efecto sobre los 2-3 milímetros de la mucosa superficial, no más. O sea, si yo pongo el tópico, aunque lo coloque de manera correcta, si no tengo esto en mente e inserto la aguja, ¿verdad? Hasta el fondo, al niño le va a doler y ahí es cuando el niño se mueve y se queja y empieza a llorar. Entonces, para que el tópico haga efecto, por lo menos estos en gel, que son los que usamos comúnmente en odontopediatría, tiene que haber un tiempo de espera. Ese tópico tiene que estar en contacto con mucosa seca por lo menos unos 2 minutos. Si yo lo dejo 10 segundos, eso no sirve. Entonces al niño le va a molestar. No sé si ya se han fijado que cuando ustedes la colocan y la colocación es correcta, la mucosa se empieza a ver como reseca, sí, se ve como sequita, arrugadita. Entonces ahí es cuando el anestésico está haciendo bien su efecto. Y lo ideal sería que durante la técnica anestésica, si yo ya sé que el tópico solo me está haciendo efecto en los 2-3 milímetros de la mucosa superficial, yo inserto la aguja 2 milímetros, deposito unas cuantas gotitas y así me voy moviendo, ¿verdad? Otros 2 milímetros, inyecto otro poquito, otros 2 milímetros hasta llegar al punto que yo quiero y ahí empiezo a depositar de forma lenta el anestésico local. Pero tener todas estas situaciones en mente. Y pues también, por supuesto, existen inconvenientes en este tipo de anestesia y es la respuesta condicionada que el paciente ya sabe, ¿verdad? Que uno le pone el tópico, más cuando son pacientes que llegan a tratamientos regulares, ya saben que después del tópico viene la inyección, ¿verdad? Entonces esa es como la desventaja. Los tópicos, como ustedes saben, pues están disponibles en diferentes tipos de presentación. Vienen en gel, en líquido, en pomada, en spray. A mí, en lo personal, este tipo de spray o aerosol a mí no me gusta en odontopediatría. Porque en la mayoría de ocasiones, por lo menos cuando yo lo he utilizado, obtengo una muy mala respuesta por parte de los pacientes, ¿verdad? Porque escurre por toda la boca, entonces esa sensación, el sabor al niño no le gusta. Entonces a partir de ahí se puede llegar a echar a perder todo el manejo de conducta y la colaboración de nuestro paciente. Entonces, por esto que ustedes ven en pantalla es que yo en lo personal no lo recomiendo. En primer lugar, es difícil controlar la cantidad aplicada, ¿verdad? A veces, según el tipo de boquilla que venga, que tenga este dispensador, pues o puede salir un montón o puede salir muy poco.
es difícil limitarla a una zona concreta, ¿verdad? Como les repito, esa cosa escurre por todos lados, entonces al paciente infantil no mucho le gusta y pues está la posibilidad de que el paciente lo pueda inhalar y que produzca una reacción tóxica, especialmente si el niño empieza a llorar, a gritar, ¿verdad? Entonces si lo tiene eso en la boca y hace esto mientras llora, pues lo puede inhalar. Em, Hay algunos, por lo menos en el pregrado me pasa, ¿verdad? Que es el tipo de anestésico tópico que han adquirido. Entonces, lo que les recomiendo que hagan es que con una bolita de algodón, un poco grandecita, ¿verdad? La mojamos afuera de la boca y se coloca como un anestésico tipo gel, ¿verdad? Porque de esa forma yo lo puedo controlar y lo puedo mantener en la zona que a mí me interesa. Ahora, referente a la anestesia por inyección, pues es importante y creo que es sí, lo primordial es abordar al niño con un lenguaje positivo, ¿verdad? Siempre, siempre hay que explicarles lo que se les va a hacer utilizando un lenguaje que sea comprensible para el niño. Se pueden utilizar algunas técnicas de distracción. Por distracción me refiero, claro, es importante como estar hablando, dar un refuerzo positivo, pero también hay algunas sensaciones que distraen de la sensación de molestia que se puede percibir en ese momento. Entonces, lo que se puede hacer es que al momento de retraer los tejidos blandos, hacer un poco de presión, hacer un poco de movimiento o de vibración, ¿verdad? Todos esos estímulos distraen un poco al cerebro del dolor que se está percibiendo en ese momento. Otra recomendación que se les da es que la administración sea lenta y que el cartucho esté a temperatura ambiente. Eh, Últimamente yo ya no conozco doctores que hagan esto, pero cuando yo estaba en la universidad tenía algunos docentes que nos comentaban que ellos, por el tema de preservar el cartucho, pues lo mantenían en refrigerador. Entonces, pues claro, entre más frío esté el anestésico, más va a molestar. Y esto es sumamente importante cuando trabajamos con niños, es siempre mantener la aguja fuera del campo de visión. Pues aquí están como tal vez sería más que tipos de anestesia, los tipos de técnicas anestésicas que hay. En esta clase no vamos a abordar eso porque no es esa la intención, ¿verdad? La intención es cómo sacar las dosis adecuadamente para recetar, ¿verdad? O para encontrar como la dosis adecuada para nuestros pacientes. Si alguna de ustedes quisiera algún refuerzo sobre técnicas anestésicas, pues nos lo hacen saber a la doctora y a mí y pues vemos cómo les podemos proporcionar algún material de apoyo. Pero técnicas hay muchas, ¿verdad? Está submucosa, intrapulpar, intraligamentaria, intraósea, etcétera. Doctora Jocelyn, no sé si quería preguntar algo. Hola, hola, es que vi una manita aquí levantada, perdón. Creí que la doctora... Hola, doctora, disculpe. Sí, sí. Disculpe, doctora. Fíjese que no sé si usted ha visto en Instagram, ahorita no se me viene el nombre, pero es un doctor que está haciendo la técnica intraósea, es un odontopediatra Ujú. y hay un curso, creo yo. Entonces, Sí, sí, ¿usted sí. recomienda que podamos recibir el curso? Es que sí me gustaría reforzar porque siento que Sí, a veces he fallado en eso. sí, sí, sí. Mire, para mí todo lo que sea Ujú. en relación a mejorar la práctica clínica, todo suma y todo vale. Em, Según el testimonio de este doctor y de varios que han recibido el curso, pues es una técnica sumamente efectiva. Claro, ahorita yo no les hablo de eso porque no es algo como para abarcar media hora de clase, ¿verdad? Sino que por todas todo lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y los cuidados que hay que tener referente a las
estructuras anatómicas, pues es importante prepararse antes de ponerla en práctica. Pero sí, Ujú. doctora Jocelyn, si lo puede recibir, recíbalo. De hecho, ¿Y qué piensas? el otro mes hay un curso. Y si están interesadas, yo se los puedo mandar. Yo en lo personal lo voy a tomar porque me interesa ampliar un poco más los conocimientos que ya tengo, pero si Y es en gustan, yo línea. puedo mandar la información por si están interesadas. Ah, sí, por favor. Y también quería Lastimosamente, preguntarle, ay, perdón, sí, sí, no, 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 dígame. diga usted, perdone, perdón. No, 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 lo que les iba a decir es que lastimosamente el curso es en línea, ¿verdad? Lo ideal sería Ujú, recibirlo presencial, porque en el presencial se hacen prácticas, ¿verdad? Pero, ujú. pero bueno, por lo menos ya para tener una base y poderlo intentar tal vez en pacientes adultos primero antes de intentarlo con los niños. Ah, muy bien, doctora. También tengo otra duda. ¿Qué piensa Sí. usted de las agujas soga? Las que son ahora la soga mini Smart, las que son ahora, ya no usamos el cartón. Computarizadas. Ajá, las computarizadas. ¿Qué piensa usted para niños? Ya en un momentito tengo una Ah, diapositiva ok. de eso, doctora. Si Gracias. quiere, avanzamos en esto y ya lo comentamos. Em, ahorita voy a pasar a esto. Quiero ver. Se me traba esto. Acá. ¿Por qué fracasa la anestesia? Hay muchos factores, ¿verdad? Que pueden confabular en nuestra contra para que pase esto. Pero en primer lugar, la técnica defectuosa, ¿verdad? Las técnicas anestésicas las vamos a ir mejorando únicamente con la práctica. Por supuesto, la información teórica es importante para saber las referencias anatómicas que yo debo de tomar en cuenta al momento de poner una técnica en el paciente infantil. Otra falla puede ser que yo esté inyectando el anestésico dentro de músculo o que la esté inyectando de manera intravenosa. Eso va a ser, ¿verdad? Como va directo al torrente sanguíneo, que el efecto se vaya mucho más rápido. Otra causa de fracaso puede ser la anastomosis de zona anestesiada. La anastomosis generalmente ocurre en regiones centrales de los maxilares, ¿verdad? Donde en los incisivos, por ejemplo, hay anastomosis de los mismos nervios, pero del lado opuesto. Yo anestesio uno, pero se ha anestesiado el otro. Mi tratamiento, o sea, el procedimiento clínico dura mucho más tiempo que el anestésico, ¿verdad? Entonces, obviamente va a llegar un momento en donde mi paciente va a comenzar a sentir dolor. Otra sería la confusión de sensaciones del paciente. Y esto ocurre mucho en paciente pequeñito, ¿verdad? Ellos no saben describir esa sensación de adormecimiento. Entonces ellos lo que dicen, porque es lo que conocen, es que les duele y se tocan y dicen, me duele, me duele. Entonces uno no está seguro si la técnica no ha sido efectiva o es esta confusión que está teniendo el paciente. Y como lo mencionábamos hace un momento, pues el inyectar el anestésico en tejidos que están inflamados, ¿verdad? Hay un cambio de pH dentro de los tejidos que no permite que mi anestésico haga el efecto al 100%. Y por supuesto, junto con la administración de anestesia pueden venir algunas complicaciones. El primero de ellos puede ser la sobredosis que se debe a un exceso, ¿verdad? Que yo estoy utilizando un exceso de anestésico. Em, en algunos casos puede ser que yo estoy utilizando las cantidades adecuadas, pero inyecté el anestésico de forma intravascular. Entonces, la reacción típica de sobredosis a un anestésico, según refieren algunos artículos de estudio, es que el paciente tiene una convulsión tónico-clónica. Reacciones alérgicas, ¿verdad? Como se mencionaba hace un momento, la reacción alérgica no se debe al anestésico propiamente, sino a los otros componentes que vienen en el cartucho, que generalmente son los preservantes. El paciente puede tener algún síncope, em,
Usualmente los niños, no sé si se han fijado, ¿verdad? Cuando uno los está anestesiando, muchos de ellos como que respiran y contienen el aire, ¿verdad? Y esto sumado al nivel de estrés, ¿verdad? Algunas características del paciente, pues puede generar que nuestro niño se desmaye. Entonces, durante la inyección hay que pedirle a nuestro paciente que respire larga, profundamente durante toda la aplicación. Otra complicación es que la inyección sea indolora. Y esto se puede generar porque yo estoy inyectando de forma muy rápida el anestésico o porque al momento de insertar la aguja, ¿verdad? Mi aguja pasa tocando periósteo y eso genera mucho dolor. También puede haber alguna laceración de vena, arteria o nervio. Si es de arteria o vena, se puede generar un hematoma post-anestesia. El hematoma sucede principalmente cuando durante la anestesia pues se toca un vaso sanguíneo de gran calibre y en muchos momentos, en ese mismo momento de la punción, ¿verdad? Cuando retiramos la aguja empezamos a ver aquel sangrado abundante. Usualmente esto no genera mayor repercusión en mi paciente, pero sí es importante explicarle a los padres de familia, ¿verdad? Que pues visualmente ellos van a notar algo y que eso va a ir mejorando con el tiempo. Si llegara a suceder que el niño pues siente un poco de dolor, ¿verdad? En la zona, se le puede administrar algún analgésico. Y aparte del hematoma post-anestesia, que es de las cosas más comunes que vemos en odontopediatría, a esto hay que agregarle algo muy común, que es la mordida postoperatoria, post-anestesia, perdón, a lo que es importante que se le oriente al padre de familia sobre la duración del efecto del anestésico antes de retirarse del consultorio. Hoy en día, pues como nos comentaba la doctora Jocelyn, tenemos muchas alternativas disponibles para la anestesia local, las cuales incluyen la inyección del anestésico controlada por computadora, técnicas de inyección periodontal e intraligamentaria, algunos sistemas que no utilizan jeringas, o inyección intrapulpar o intraceptal. Estas técnicas lo que hacen es que mejoran la molestia que causa la inyección, porque van controlando de manera eficaz el volumen inyectado, la presión a la que entra el líquido y la disposición de la solución anestésica. Entonces, al final resulta en una anestesia más exitosa. De los que ustedes ven en pantalla, la única que he tenido oportunidad de utilizar es esta que se llama The Wand. Es como un lapicito, ¿verdad? Está conectada, aquí adentro se pone el cartucho, entonces está la manguerita que viene a terminar acá. Tiene un pedal como un reóstato, ¿verdad? Y con el pie uno programa acá las velocidades y con el pie pues uno va activando la salida del anestésico. Em, la verdad que sí, sí funciona, especialmente si a lo que más tememos es a lo del tema de la punción. Pero ahí es como poner en una balanza, ¿verdad? Todos estos sistemas son, a mi parecer, excesivamente caros, em, pero sí son efectivos. A mí me funcionaba más en las técnicas superiores. La dentaria inferior con porque utiliza agujas especiales. Entonces, con este sistema, a mí la dentaria no me funcionaba tan bien. Em, pero sí, no tengo, la verdad, la experiencia con este sistema. Eh, Sé que el doctor Mayorga tiene uno en su clínica y tal vez la próxima semana que nos veamos para la práctica, le pudiéramos preguntar cuál ha sido su experiencia. Pero siento que no es algo indispensable, ¿verdad? En el consultorio. No sé, usted, doctora Jocelyn, si ha tenido la experiencia de ocuparlas.
Hola doctora, pues la verdad es que sí he tenido la experiencia, tengo dos, tengo la Smart Mini y la Smart 2 que es para adultos, la Mini es para niños y sí me Ujú. funciona porque tiene como musiquita y la voy a Sí, sí, llevar sí. cuando ahorita que vaya a la práctica, tal vez alguna la quiere utilizar y se la Ah, presto, ¿verdad? perfecto, Ajá, perfecto. Pudiéramos ajá. hacer eso. Sí, sí. Fíjese que esas utilizan la aguja convencional y el cartucho. Lo Ujú. único, ajá, entonces la voy a llevar, tal vez alguna quiera probar y lo que a algunos niños les gusta es la musiquita y se ponen felices cuando la escuchan. Que ya acabó. Sí, dice, ay, qué chilero, dice, es que aquí decimos esa palabra, qué Sí. bonito, dicen, les gusta, ajá. ¿Y lo compró en algún depósito ahí en Guatemala o lo Eh, mandó a fi- pedir? en Infosa, Ah, ok. en Sí, Infosa, porque ajá. venden algunas en Amazon Y que Woodpecker también tiene, sí, 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 que hay son soga como y hay pero más accesibles. Ujú. la Woodpecker es muy grande para los niños. Siento yo que está Sí, muy grande, ajá. O tendría sea, que la ser mejor es soga. para hacer la inversión, pues sí hay que ver el nicho de pacientes que uno tiene, ¿verdad? Usted Fíjese pues tiene que la suerte que tiene ambos, así que 1,400 quetzales sale como, ay, dígase en $200, sí, $200 sale. sí, es que en Guatemala realmente todo es más barato, porque aquí hay unos Sí, depósitos que lo estaban cobrando exageradamente caro. sí, sí, ya les dije a todas que si necesitaban algo y yo se los puedo llevar con gusto. Sí, gracias, doctor. Doctora, doctora, disculpe aprovechando y para las grapas parece que ofreció Jocelyn ahí algo para encargárselas. Sí, con gusto. Ahí voy a mandar el contacto de Gil y ustedes pueden llamar y les doy escríbanme, yo les doy mi dirección y todo me lo mandan a mí, yo lo llevo para allá con gusto, sin pena. Perfecto, muchas Ajá, sí, gracias. sí. Ahí estamos para apoyarnos todos. Gracias. Gracias, doctora. Y también si a usted le hacen llegar como promociones o ofertas del mes, no sé si trabajan de esa Sí, manera, eh, sí, lo tal vez que nos las puede compartir. Ajá. Denteco nos va a regalar bueno, a nosotras, a las del diplomado, nos va a regalar 20 cápsulas de ionómero de alta viscosidad yo las voy a llevar para que ustedes lo puedan usar y ver la experiencia, ¿verdad? Yo le dije a Perfecto. la señorita de Teco, entonces yo las voy a llevar y así todos lo pueden utilizar y pues nos salimos de dudas, ¿verdad? Porque es un material bueno. Sí, sí, Ujú. sí, perfecto, doctora. Muchas gracias. Gracias de Sí. antemano. Ok, Gracias, Jocelyn. vamos a continuar. Ya para ir terminando con la parte de anestésicos locales, pues no sé si todas han tenido la experiencia o van a tener la experiencia en algún futuro, ¿verdad? De realizar procedimientos bajo sedación o anestesia general. Em, Aquí es importante saber, y lo vamos a abordar a grosso modo, es en primer lugar que tanto los anestésicos locales como los agentes que se ocupan para la sedación deprimen el sistema nervioso central. Por tanto, durante este tipo de procedimientos es recomendado que la dosis de anestésicos locales se ajuste a la mínima posible. Hay razones, ¿verdad?, por las que se debe de utilizar anestesia local durante este tipo de procedimientos. Principalmente se hace para reducir el dolor postoperatorio. Aunque esto es relativo, ¿verdad? Porque según el tipo de procedimiento o el tipo de tratamiento que yo estoy haciendo, el paciente, pues yo sé que probablemente puede llegar a tener un dolor postoperatorio y requerir la administración de un analgésico. Y por supuesto que siempre está el riesgo ahí de que si yo he colocado anestésico local, que ya cuando mi paciente esté en proceso de recuperación de la anestesia general, pues que vaya a tener un traumatismo postoperatorio de los tejidos blandos. Yo en mi caso
Sí he tenido la oportunidad de entrar varias veces a anestesia general y sí he podido comprobar, ¿verdad? Personalmente, que si no se coloca anestésico local en algunos procedimientos, durante, o sea, ya en la mesa, al niño le tiende a subir el ritmo cardíaco. Eh, es decir, el niño está percibiendo algún estímulo de dolor pese a que está bajo anestesia general. Entonces, por eso es que se ocupa un poco de anestesia local y siempre buscar que sea como la dosis mínima para no generarle ningún tipo de problema a nuestro paciente. Y como saben, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en clases previas, los anestésicos locales pues son amigables tanto con el embarazo como con la lactancia materna. Entonces, para terminar con esta parte, pues recomendaciones para la selección del anestésico local. En primer lugar, pues tener una buena historia clínica y tomar en cuenta el estado físico y mental de mi paciente. Tener en cuenta el tiempo estimado de duración del procedimiento odontológico, ¿verdad? Si yo sé que me voy a tardar mucho, pues de esa forma voy a poder elegir el mejor anestésico local. También si voy a tener la necesidad de controlar algún tipo de sangrado, si va a ir administrado de forma planeada con otros tipos de medicamentos como algunos sedantes o la anestesia general, conocimiento del profesional sobre el agente anestésico que se va a utilizar y saber que en caso de alergias a bisulfitos o algún tipo de reacción alérgica, pues utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor. Aquí les dejo un guideline que es de la Sociedad Americana de Odontopediatría para que tengan un material de apoyo referente a este tema. Así que más adelante, ¿verdad? Lo pueden chequear. Entonces, ahorita que ya terminamos la parte de anestésicos locales, vamos a pasar a los analgésicos en odontopediatría. El dolor, como lo hablábamos, pues es un problema común, ¿verdad? En nuestras consultas y se considera un síntoma. Entonces, esto nos obliga a buscar el origen para poder corregirlo y resolverlo lo más rápido que se pueda. El paciente puede experimentar dolor por diferentes causas, ¿verdad? Puede tener dolor porque presenta un absceso, porque tiene una lesión periodontal, porque es un paciente que actualmente está utilizando aparatos de ortodoncia, porque hay algún tipo de enfermedades en los tejidos bucales, tanto blandos como duros. Y por supuesto, no olvidar que puede haber algún trauma dental, ¿verdad? Que esté generando esta situación de dolor. El manejo del dolor debe de ser siempre individualizado, o sea, según la causa. Este niño con ese dolor. Pero como estamos hablando de niños, ¿verdad? Siempre debemos de tener en cuenta el estado emocional, ya que tanto el miedo, la ansiedad, la depresión, lo que van a hacer es exacerbar ese estímulo de dolor. Esto, ¿verdad? Para ir entrando en materia ya respecto al manejo farmacológico del dolor, esto es sumamente importante. Recordar que al elegir un medicamento, recordar que el niño no es un adulto chiquito. Estamos en una sociedad en donde para la mamá es bien fácil que si yo tengo una pastilla de X ahí en la bolsa, ay, como es un niño, le voy a dar la mitad o le voy a dar un cuartito de dosis, ¿verdad? En el tema de los medicamentos, esto no funciona así. Entonces, tener esto en mente. Nosotros como odontopediatras, ¿verdad? Debemos ajustar las dosis en base a la edad, en base a características fisiopatológicas del niño, como el peso, la talla, ¿verdad?
debemos conocer un poco la farmacocinética, la farmacodinamia de los medicamentos, porque en el niño es muy diferente a la de un adulto y está basado en función, ¿verdad? Como les digo, de la edad, del peso, de la talla, del grado de maduración de sus órganos y de todos sus sistemas. También debemos tener en cuenta el estado de salud o enfermedad de mi paciente, porque no se le va a administrar el mismo medicamento a un niño que quizás ha terminado en el hospital, ¿verdad? Por un problema dental, pero está grave en el hospital, que a un niño que llega a mi consulta y que está relativamente sano, ¿verdad? Como les decía, hay conceptos que debemos conocer. Ahorita vamos a hablar de la farmacocinética. La farmacocinética es lo que mi cuerpo le hace al fármaco una vez, ¿verdad? Yo me he tomado el medicamento. Entonces, dentro de la farmacocinética hay cosas que debemos tener presentes. Con respecto a la absorción de los medicamentos, eh, en el paciente pediátrico usualmente se da en el duodeno. La absorción de los medicamentos en los niños puede ser muy variable porque depende de su pH gástrico, de la motilidad intestinal o del riego tisular. También hay que tener presente, ¿verdad?, que hay algunos alimentos que pueden influir más o menos en la absorción adecuada de los medicamentos. Perdón, algunos fármacos pueden ser o algunos deben ser administrados junto con las comidas, pero otros no. Entonces, estas pautas son las que nosotros debemos de compartirle al padre de familia para que el medicamento haga el efecto que nosotros estamos buscando. Referente a la distribución, eh, pues también difiere de la del adulto, ¿verdad? Debido a la diferente composición química que existe, perdón, composición orgánica que existe. Esto es por el contenido de agua y de grasa en el cuerpo del niño. Entonces, el fármaco se va a distribuir de manera diferente. O sea, la distribución quiere decir cómo va a viajar el fármaco una vez ha sido absorbido por el organismo. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, el paracetamol. El paracetamol, cuando entra al organismo, eh, se une a unas proteínas que se llaman albúminas. Entonces, esto hace que el paracetamol se quede en la sangre, pero hay una cantidad X que no se une y esa es la que viaja por todo el torrente sanguíneo y que es capaz de llegar al tejido dañado, ¿verdad? Al tejido que está sintiendo dolor, con el estímulo de dolor. En niños lo que pasa es que esa cantidad de albúmina es bastante menor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño se toma el paracetamol, queda más fármaco libre por todo el torrente sanguíneo, entonces que es capaz de llegar a ese lugar y hacer un mejor efecto. Entonces, solo es para que vean cómo entre un niño y un adulto los medicamentos se comportan de forma diferente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el metabolismo, ¿verdad? En la mayoría pues se da en el hígado, por tanto debemos de tener mucha precaución con aquellos medicamentos, perdón, que se metabolizan en ese órgano. Entonces, por ejemplo, el diclofenac es uno de esos fármacos y que debería de evitarse en pacientes menores de 2 años. Y con la excreción ocurre lo mismo, ¿verdad? Debemos de esperar a que los órganos del niño alcancen cierto grado de madurez y esto es más o menos entre los 2 años, los 2 años y medio. Pero ¿qué pasa? ¿Será que si me visita a mí un paciente de 1 año y medio con una infección, no le voy a dar el antibiótico, no le voy a dar el analgésico? Sí, sí se lo voy a dar, pero en ese caso debemos de ser bastante juiciosas y optar por las dosis moderadas o las más bajas que sea posible. O sea, no le voy a dar yo las dosis más altas porque entonces yo puedo generar toxicidad en mi paciente.
Entonces, ¿qué es lo que yo debo saber antes de prescribir un medicamento? ¿Cuál es la información que yo debo de tener a mano? En primer lugar, debo de saber la dosis pediátrica. En segundo lugar, la concentración del fármaco, es decir, cómo viene la presentación de ese medicamento que yo quiero prescribir. Y finalmente, tengo que saber el peso del niño. Lo ideal y lo lógico sería que si ustedes están trabajando o van a trabajar con pacientes infantiles, tengan una báscula ahí en el consultorio, porque no nos podemos confiar de la información que muchas veces nos comparte la mamá, ¿verdad? A veces les preguntamos, ¿cuánto pesa el niño? Fíjese que la última vez que lo llevé a consulta pesó tanto, pero esa última consulta pudo haber sido hace varios meses atrás y un niño en poco tiempo, ¿verdad? Puede cambiar su peso. O es una mamá que tiene 4 hijos, entonces, claro, no va a recordar a ciencia cierta el dato específico del que es mi paciente en ese momento. Entonces, siempre tener una báscula a la mano. Nos podemos apoyar en este tipo de tablas, ¿verdad? De hecho, es lo que los pediatras por lo menos recomiendan, tener estas tablas que están desarrolladas en base a la edad, cuál es el peso promedio de los pacientes. Y hay tablas específicas para niñas y tablas específicas para niños. Pero sabemos, ¿verdad?, que esta no es una regla absoluta, puede variar. Aparte, hay algunos fármacos que ya traen, si ustedes miran el prospecto, ¿verdad? Incluso en la caja, ya traen las tablas de dosis específicas para cada edad y esas tablas se basan en este tipo de tablas que les estoy presentando en este momento. Pero como no todos los fármacos nos dan este tipo de facilidades, pues entonces debemos aprender a utilizar las fórmulas para determinar una dosis en nuestros pacientes. Como les decía, es importante saber, quiero recetar según la edad de mi paciente. Yo tengo que buscar la presentación adecuada del medicamento para ese paciente que voy a atender. Probablemente no vamos a tener la experiencia de tratar con neonatos, pero a partir de ahí, ¿verdad? De 2 años en adelante, pues quizás podamos tener esa experiencia de tener que recetar un medicamento. Entonces, saber que abajo de los 2 años va a tener una dosis pediátrica. En niños de 2 a 11 años vamos a ocupar una dosis infantil y a los adolescentes a partir de los 12 años ya se le puede indicar una dosis de adulto, ¿verdad? Teniendo en cuenta las características que platicábamos hace un momento. Pero ¿por qué a partir de los 12 años? Porque ya se ha comprobado científicamente que a esa edad los órganos y todos los sistemas ya han alcanzado un nivel de madurez que puede metabolizar la dosis de adulto. Este es un ejemplo, ¿verdad? Para que vean cómo el mismo medicamento nos da diferentes presentaciones, ¿verdad? Para cuando queremos indicar una dosis pediátrica o cuando queremos indicar una dosis infantil. Vamos a ir entrando ahorita al tema de las fórmulas. Les he puesto esto no para que se asusten. No vamos a ver, no vamos a entrar en esto, pero solo es para que entiendan y para que sepan. Y creo que aquí es donde la mayoría hemos tomado una cierto grado de inseguridad porque, claro, en el pregrado llevábamos una materia o la materia de farmacología y veíamos una forma de sacar las dosis. Luego llevamos odontopediatría y nos dieron otra forma de sacar la dosis. Luego fui al curso de no sé qué y otra forma. O sea, fórmulas para sacar las dosis pediátricas hay muchas. Estas son las fórmulas que suelen ocupar algunos pediatras, eh, pero cada una tiene como un propósito específico. Por ejemplo, si es un paciente que tiene ciertas características y el pediatra le quiere dejar como una dosis más alta, va a ocupar un tipo de fórmula.
Si por el contrario es un paciente en el que quiere usar la dosis más bajita, ocupa otra fórmula, ¿verdad? Las fórmulas dependen del gusto de cada quien. Entonces, pero solo es para que tengan en mente que incluso si yo selecciono el mismo fármaco con una dosis en particular, según la fórmula que yo realice, ¿verdad? El resultado puede ser ligeramente diferente en cada una. Entonces, no se asusten por esto, no se les va a preguntar en el examen. Hay fórmulas incluso especiales por si mi paciente tiene sobrepeso, ¿verdad? Que hoy en día ya no es nada raro. Entonces, estas son fórmulas que utilizan los pediatras para sacar las dosis de los medicamentos. Em, pero ya vamos a ver una forma que yo considero que creo que va a ser un poco más sencilla para ustedes y lo vamos a ver en un momentito. Solo para terminar con esta idea, vías de administración, sabemos que la que utilizamos en niños principalmente es la vía oral y la vía oral es la que nos permite también o nos brinda una gran gama de presentaciones. Tenemos soluciones, emulsiones, jarabes, suspensión, gotas, entonces podemos echar mano de todas estas diferentes formas de administrar el medicamento. Los analgésicos se dividen en dos grandes grupos, los analgésicos narcóticos y los analgésicos no narcóticos. Los narcóticos, como la codeína y el tramadol, no los utilizamos en odontopediatría, por tanto, no vamos a entrar a ese tema. Más los que sí utilizamos, ¿verdad? Son los no narcóticos y nos vamos a enfocar en estos fármacos de uso común. Vamos a hablar acerca del acetaminofén, del ibuprofeno y del diclofenac. El acetaminofén es el mismo paracetamol. Es el analgésico de uso pediátrico más frecuente. Dentro de sus características está que es un analgésico y un antipirético eficaz, mas no es antiinflamatorio. Si ustedes tienen un paciente que está pasando por un proceso de inflamación, este no es el medicamento que ustedes van a indicar, ¿verdad? Solo es analgésico y antipirético. Lo indicamos en dolores de leve a moderado. Y como lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Este acetaminofén, pues lo tenemos en varias formas de presentación. O sea, hay jarabe, tableta, tableta masticable, cápsulas, supositorios, inyectable, etcétera. Em, la dosis recomendada para el acetaminofén es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, cada 4 a 6 horas, según la naturaleza del dolor, ¿verdad? Si es un dolor agudo, quizás lo voy a dejar cada 4 horas, pero si no, lo puedo espaciar y administrarlo cada 6. Este es un medicamento que hay que estarlo administrando a la hora exacta. O sea, si yo se lo dejo cada 6 horas, se lo tiene que estar tomando cada 6 horas, porque a la hora 7, si el niño no ha tomado la siguiente dosis de medicamento, el niño va a comenzar a sentir dolor, ¿verdad? Entonces, para que esa sensación, ese estímulo doloroso realmente se mantenga controlado, hay que explicarle al padre de familia que se lo tiene que administrar el número de horas que nosotros le indicamos. Yo les recomiendo para las chicas que son de fuera, ¿verdad? Que hagan esta labor. Hoy con la cuestión digital, pues tenemos esta facilidad de entrar a las páginas de las farmacias y ver cuáles son las marcas de fármacos que tienen en venta, que tienen en el mercado. Estas son como las marcas de acetaminofén más comunes aquí en El Salvador. Em, Mi recomendación es, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que nos asusta un montón, es, me tengo que saber todo el catálogo de medicinas de la farmacia. No, solo necesitan saber uno o dos medicamentos, ¿verdad? Que ustedes sepan y hayan comprobado la efectividad, pues con esos quédense, ¿verdad? Para tampoco
confundirse al momento de sacar las dosis. Como les decía, el acetaminofén tiene una gran variedad de presentaciones. Entonces, aquí, pese a que estos cuatro son los más comunes, si se fijan bien, cada uno tiene como una cantidad de acetaminofén o de paracetamol diferente. El más bajito, pudiéramos describirlo así, es el acetaminofén MK, que tiene 120 miligramos por cada 5 ml. Pero tenemos, por ejemplo, el Winasorb, que tiene 150, y estos dos, el Tylenol y el Pediatem, que tienen un poquito más, tienen 160 miligramos por cada 5 ml. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que según el tipo de sintomatología que tiene nuestro paciente, pues tenemos diferentes opciones para poderle recetar. Con respecto al ibuprofeno, podemos decir que es un antiinflamatorio no esteroidal. El ibuprofeno pertenece al grupo de los derivados del ácido propiónico, es decir, de la familia donde encontramos al naproxeno, al ketoprofeno, al desketoprofeno, etcétera. Entre sus cualidades o sus características tenemos que es un analgésico, un antipirético y por supuesto, al ser un AINE, ¿verdad? Como su nombre lo indica, pues va a ayudar a bajar la inflamación al mismo tiempo que controla el dolor. Este lo indicamos también para dolor leve a moderado y su dosis recomendada es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Siempre hay que tomar en cuenta la naturaleza del dolor, ¿verdad? Si es un niño que ha sufrido un traumatismo, está adolorido, está inflamado, entonces puedo indicarlo cada 6 horas. Y este medicamento, pues, al igual que el ibuprofeno, que el acetaminofén, perdón, se puede comenzar a utilizar en pacientes jovencitos, ¿verdad? Que tienen meses de nacido. Y estas son las marcas que encontramos. Hay muchas más, pero estas son como las más comunes. Está el ibuprofén MK, Ibuntol, Brucil, el Ibuquem. Y estos todos vienen con la misma dosificación que es 100 miligramos por 5 ml. De estos sí, el ibuprofeno, todo es igual, la misma concentración. Y finalmente tenemos el diclofenac. El diclofenaco también es un antiinflamatorio que posee propiedades analgésicas y antipiréticas. Es importante que este medicamento no se combine con otro tipo de antiinflamatorio no esteroidal. Es un medicamento que puede darle a mi paciente algunos efectos adversos y la mayoría yo los voy a ver a nivel gastrointestinal. Por tanto, no debo utilizar este medicamento particularmente en pacientes que tengan úlceras gástricas, úlceras intestinales, algún tipo de alteración hepática o algún problema de coagulación. Está totalmente contraindicado. También estudios científicos, ¿verdad? Recomiendan que no se utilice en pacientes asmáticos y esto lo tienen que tener muy en mente porque está asociado a un broncoespasmo. Entonces, sobre todo en pacientes asmáticos, estamos hablando de casos un poco graves, ¿verdad? Que no están controlados, etcétera, pero lo mejor es que si usted de antemano, al hacer el historial de su paciente, saben que es un paciente con asma, lo mejor es no indicarle este tipo de fármaco. La dosis recomendada es de 0,5 a 2 miligramos por kilogramo de peso, que igual se puede indicar según la naturaleza del dolor cada 6 o cada 8 horas. Y las marcas más comunes que tenemos acá es el Cataflán, el Diclocá, el Flamidol y bueno, que también tenemos el Cataflán, la presentación en gotas, pero también se presenta en una concentración de 9 miligramos por 5 ml. Los tres, estos que son en suspensión, vienen con la misma concentración de medicamento. Entonces, ahora que ya sabemos esto, vamos a pasar al tema de la fórmula.
¿Se acuerdan que en unas diapositivas atrás yo les comenté que habían unos datos que yo debía tener a la mano para poder sacar o para hacer el cálculo de la dosis que voy a recetar? Entonces, en primer lugar, decíamos la dosis. Esta es la fórmula que yo siento que es mucho más sencilla, ¿verdad? Voy a multiplicar la dosis del medicamento que voy a recetar. Eso lo voy a multiplicar por el peso en kilogramos de mi paciente. Voy a multiplicar por los ml de mi presentación, que como se pueden fijar, todos los medicamentos infantiles viene el medicamento diluido por cada 5 ml. Entonces aquí siempre va a ser 5 ml, 5 ml. Y al final, al realizar esta operación, yo lo voy a dividir por los miligramos de mi presentación. Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo para que se comprenda un poco mejor. Viene este pacientito de 4 años, un mes, con un peso de 16 kilogramos. A este paciente se le realizó una extracción de una 8.5. Fue una extracción un poco difícil, el niño lloró, ¿verdad? Nos tardamos más tiempo del que hubiéramos deseado. Hubo una manipulación un poco fuerte. Entonces, al final del procedimiento, se decide administrar ibuprofeno en jarabe, que como les digo, el ibuprofeno siempre viene en esta concentración. 100 miligramos por cada 5 ml. Aquí les he puesto a un ladito la dosis recomendada, ¿verdad? Como fue una manipulación un poco fuerte, le voy a dejar como la dosis o el rango más alto, porque la dosis de ibuprofeno va de 5 a 10 miligramos. Entonces yo le voy a dar 10, esa va a ser mi dosis. Entonces aquí les he escrito la fórmula y simplemente voy a comenzar a sustituir estos valores. La dosis va a ser 10 miligramos, lo voy a multiplicar por el peso de mi paciente, que pesa 16 kilos, lo voy a multiplicar por los ml de mi presentación, que son 5 ml, y esto yo lo divido por los 100 miligramos que vienen en el jarabe. Cuando yo desarrollo toda esta operación, voy a obtener como resultado que a este niño de 4 años que se le hizo la extracción, le voy a dar 8 ml. ¿Verdad? Esta cantidad yo se la voy a indicar cada 8 horas. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí. ¿Se gracias, entendió lo de doctor. la fórmula? Sí, Sí. sí, Esta gracias. fórmula va a ser como la constante, ¿verdad? Y es la que vamos a ocupar para cualquier medicamento que vayamos a realizar. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo con otro tipo de medicamento, ¿verdad? Ahora viene un niño de 6 años que pesa 20 kilogramos y que viene con un dolor pulpar en la 1.6. Entonces, ya cuando viene con una pulpitis, sabemos que es un dolor, ¿verdad? Un poco, quizás no es el más severo, pero al niño le molesta bastante. Entonces, se decide administrarle diclofenaco en jarabe. ¿Por qué en jarabe? Porque el niño, ¿verdad? Tiene 6 añitos. La presentación del diclofenaco viene 9 miligramos por cada 5 ml. Entonces, aquí a un ladito les he puesto la dosis. Como yo estoy haciendo durante la consulta un tratamiento local, ¿verdad? Yo estoy limpiando la cavidad o estoy haciendo las maniobras necesarias para controlar clínicamente el dolor, pues le voy a dejar el diclofenac, pero se lo voy a dejar a la dosis mínima. No necesito darle 2 miligramos, sino que le voy a dar la mínima. Así que comenzamos a sustituir los datos. La dosis, como acabamos de decir, va a ser 0.5 miligramos. Lo voy a multiplicar por el peso de mi paciente, que son 20 kilos. Y esto lo multiplico por los ml de mi presentación, que como les digo, siempre va a ser 5 ml. Siempre 5 ml. El diclofenaco, ¿verdad? Lo vamos a dividir por 9 miligramos. Y al desarrollar toda la operación, voy a obtener como resultado que a este pacientito yo le voy a
administrar 5.5 ml cada cuánto, cada 8 horas, porque es un dolor que con las maniobras intraorales que yo he hecho, pues va a comenzar a remitir el dolor. Y finalmente vamos a ver un ejercicio de acetaminofén. Como se fijan, la fórmula es la misma, ¿verdad? En este caso yo tengo un paciente que me pesó 12 kilogramos, que le está doliendo, ¿verdad? La zona molar. ¿Por qué? Porque está teniendo una erupción dental y la zona está un poco traumatizada. Entonces, en este caso, ¿verdad? Que la erupción dental, sabemos que esa molestia le va a durar un tiempito, que solo en lo que logra el dientito, ¿verdad? Alcanzar el medio bucal y después de eso se le va a quitar la molestia, entonces le voy a administrar acetaminofén. Y el acetaminofén que escogí es el acetaminofén MK, ¿verdad? Que es, como les comentaba, el que trae como una dosis un poco más bajita, que es de 120 miligramos por cada 5 ml. Entonces, la dosis para el acetaminofén es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Le voy a dejar, ¿verdad? A este paciente que está sufriendo un poco, ¿verdad? Y que tiene la zona de- del, como pericoronaritis, ¿verdad? Por erupción dental, le voy a dejar la dosis de 15 miligramos. Entonces, empezamos a sustituir 15 miligramos, que es la dosis que yo escogí para mi paciente. Lo voy a multiplicar por su peso, que son 12 kilogramos, por los 5 ml de mi presentación. Todo esto dividido entre 120 miligramos, y al momento de resolver yo tengo que a este pacientito de 12 kilos le voy a dar 7.5 ml y se lo podemos dejar cada 6 horas, ¿verdad? Durante el momento que al niño le dure la molestia dental. Y aquí está el ejercicio, ¿verdad? Con la lidocaína. En este caso es un paciente un poco más grandecito que el que vimos en el ejemplo que les di anteriormente. Este paciente pesa 25 kilos. Entonces recordemos que son tres pasos o tres datos que yo debo de tener para saber cuál va a ser la cantidad de cartuchos que le voy a administrar a este paciente. Y volvemos a saber, ¿verdad? Sí, a recordar. Si es al 2% es porque en cada 100 ml yo voy a tener 2 gramos de anestésico. Si fuera un anestésico al 3%, fuera 3 gramos de anestésico. Pero en este caso, ¿verdad? El que yo tengo en la clínica es el que ocupamos comúnmente, lidocaína al 2%. Entonces, por cada 100 ml son 2 gramos. Y esto lo voy a hacer a unidades más chiquitas, por eso de gramos lo paso a miligramos y tengo este valor. Anulo estos dos ceros, anulo estos dos ceros y me queda que un ml es igual a 20 miligramos. Como se fijan, ¿verdad? Para este tipo de anestésico, esto va a ser una constante. Entonces ya sabemos que en el contenido de mi cartucho, que tiene un volumen de 1.8 ml, la cantidad de lidocaína que yo voy a tener son 36 miligramos. Entonces me voy al siguiente paso. Voy a multiplicar la dosis, que es 4.4, por el peso de mi paciente, que vemos que son 25 kilos. Y esto me va a dar como resultado 110 miligramos. Ese es lo máximo de anestésico que yo le puedo colocar a ese paciente. Pero estos 110 miligramos, ¿cómo lo traduzco a cartuchos? Haciendo esta regla de 3. Si yo sé que un cartucho tiene 36 miligramos, ¿cuántos cartuchos necesito para obtener 110? Entonces hacemos la regla de 3. 110 por 1 entre 36. Y al final voy a obtener que a este pacientito de 25 kilos, lo más o el máximo de cartuchos que yo le puedo administrar en una sesión son 3 cartuchos de anestésico. Por supuesto, siempre vamos a procurar, y todo depende del tipo de procedimiento que estamos realizando.
que seamos conscientes y podamos identificar qué es lo que nos está fallando. ¿Será que no escogí bien la aguja? ¿No he puesto bien la técnica anestésica? Eh, ¿Verdad? Todo lo que hablamos hace un momento. Pero no sé si ahora ya quedó un poco más claro lo del tema de los cartuchos de anestésico. Sí, ¿verdad? Si no, igual saben que si tienen alguna duda, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Sí, Me pueden gracias, doctor. preguntar. Ok. Sí, gracias, doctora. Y ya para ir terminando, algunas conclusiones, ¿verdad? Referente al dolor. El dolor es una experiencia emocional desagradable a los que nos enfrentamos día a día. Lastimosamente, estamos en una cultura en donde muchos padres de familia llevan a los niños a la consulta hasta que ya tienen dolor, pese a que ya han identificado algún problema bucal, ¿verdad? Como dicen, ay, no duele, son de leche, se le van a caer. Pero ya hasta que pasan por esa situación de que el niño no los deja dormir porque tiene mucho dolor, hasta entonces lo llevan a la consulta. A los niños, ¿verdad? Presentan mayor dolor cuando la situación odontológica se asocia al miedo o la ansiedad, ¿verdad? El niño quizás esa primer consulta que llega con nosotros es una experiencia donde el niño pues está sufriendo mucho de dolor y es probablemente la relación que él va a hacer, la atención odontológica con el dolor. Em, Otra cosa es que el dolor no es solo una sensación, o sea, es un fenómeno complejo que implica emociones y otros componentes asociados a él. Entonces, es por eso que debemos afrontarlo como un modelo integral, un modelo biopsicosocial. Otro punto importante es que el dolor es subjetivo, es un fenómeno subjetivo, o sea, cada persona, cada quien siente el dolor a su manera y aprende a utilizar este término según sus experiencias, ¿verdad? O sea, solo yo sé lo que a mí me duele algo, pero no existen todavía marcadores biológicos que nos permitan evaluarlo de una forma un poco más objetiva. Se dice que no existe relación directa entre causa y dolor. Es decir, la misma lesión puede causar como diferentes tipos de dolor en un paciente o en diferentes pacientes, ¿verdad? En momentos diferentes. Entonces, todo dependerá del contexto que rodea al niño en ese momento. Y otra cosa, a veces puede existir dolor sin una lesión física que le dé origen. Entonces, de ahí viene la complejidad y la importancia de hacer un buen historial, ¿verdad? Poder identificar la causa para poder resolver ese problema a la mayor brevedad posible. Y quizás lo último y lo que a mí me parece más importante es que el mejor tratamiento para el dolor y la ansiedad será evitarlos. Por eso es importante que en nuestro día a día a lo que debemos de apostar y a lo que debemos entregarnos por completo con nuestros pacientes es poder fomentar la prevención y no hacer pasar al niño por todas estas situaciones, ¿verdad? Que pueden ser un poco incómodas. Entonces, con nuestros padres de familia, pues subirlos al tren de la prevención y empezar a apostar por eso. Como les digo, es un tema bastante amplio. Yo sé que hay muchísimas otras cosas que podemos platicar u otras cosas que podamos ahondar, pero esto es lo que a mí me pareció importante y relevante para la práctica clínica. Así que esto es lo que yo les traía este día y no sé si tienen alguna pregunta. Voy a... Ninguna pregunta, doctora. Este es un tema bien complejo y que a veces como quizás por ser nos guiamos más para la práctica clínica y todo lo demás y siempre los fármacos lo dejamos de lado. De hecho, yo en la farmacología, casi no me dio un doctor en medicina
y casi no me dio nada, no aprendí casi nada, sino que lo que se ha ido aprendiendo es ya en la práctica clínica y como cuando estábamos ya con niños en odontopediatría en el pregrado. Sí, el problema, diría yo, es que no es algo que hacemos de forma cotidiana, ¿verdad? No es nuestro día a día. A veces muchas situaciones de dolor las podemos resolver en el consultorio haciendo una serie de procedimientos. Em, pero claro, cuando nos vemos frente a esta situación en que ya tenemos que indicarle a nuestro paciente un fármaco, ¿verdad? Es donde no entra el nerviosismo y que cuál fármaco escojo y qué dosis y etcétera. Yo cuando llegue el momento de compartirles este material, va a ir adjunto unos cuadritos, resúmenes, porque yo sé, ¿verdad? Que esto no, como les digo, no es algo cotidiano, pero por lo menos para que ustedes tengan a la mano en sus consultas este apoyo al que puedan abocarse cuando llegue ese momento y que de forma un poco más simple puedan poder realizar lo de la dosis. Entonces yo les voy a adjuntar como un cuadrito resumen y también les voy a mandar acerca de los anestésicos, ¿verdad? Simplemente para que esa información la tengan a la mano. Muchas gracias, doctora. Bueno. A ver si me puedo salir de acá. Bueno, doctora, si no hay más preguntas, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con la segunda parte de esta clase y vamos a ver ya el tema de los antibióticos, ¿verdad? Pero ahorita nos hemos enfocado más en el tema del manejo del dolor. Muchas gracias, Así doctor. que, bueno, primero Dios, nos vemos mañana. Muchas Así gracias. que Gracias, descanse. feliz noche. De Adiós, feliz Gracias, noche, doctora. adiós. Feliz noche para todas. Igualmente. Adiós.